Bienvenidos a una edición más del programa La Ronda, esta ronda de corresponsales en las que tenemos la suerte de hablar con todas las personas a lo largo del mundo, que a quien tenemos la oportunidad de escuchar en otras ocasiones. Está hoy con nosotros desde Buenos Aires Rodolfo Klickmann. Rodolfo, hola, ¿qué tal? Hola Maya, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, un placer de que estés con nosotros. Cuéntame ¿qué es de lo que más se está hablando en Buenos Aires a nivel informativo en estos momentos? Bueno, hoy, con respecto a Israel, se está hablando del pedido del padre del soldado de que directamente liberen fundamentalistas para que liberen a su hijo. A mí me conmueve mucho, pero tengo la impresión, por lo que he visto en toda la historia de Israel, fundamentalmente tengo muy grabado lo que pasó en Entebbe, que todos los familiares de los rehenes le exigían al gobierno, en ese entonces era Shimon Peres, que negociara, que dejara libre a los guerrilleros, y bueno, el resultado fue el operativo Entebbe. En este momento yo presumo que cuando uno está sentado como primer ministro de Israel, las decisiones que va a tomar son las de un primer ministro y no las de un padre. Ese padre cuenta con todo nuestro amor, con todo nuestro afecto, y nos ponemos en su lugar, sin ninguna duda. La segunda, que me indignó terriblemente, es una resolución de una Asamblea de Derechos Humanos que tiene las Naciones Unidas, a quien cuando yo estuve en Israel siempre llamaban NU, sí, así lo llamaban NU. Ellos exigen que Israel mejore todo, se vuelva atrás. De los palestinos no hablan nada, del soldado secuestrado no hablan nada. Bueno, hablaremos de esto ahora, que quisiera desarrollarlo un poquito más adelante. Las dos cosas de las que nos has hablado. Pablo, Bahía Blanca, ¿con qué amanece o con qué se despierta en la prensa? Mira, acá no tenemos mucha riqueza en cuanto a medios periodísticos. Tenemos un diario, un matutino, que es más o menos conocido, y después los noticiosos locales se ocupan más que nada de las noticias que pasan en Bahía Blanca, en la zona, y las grandes informaciones internacionales nos llegan a través de los canales de cable de Buenos Aires. Aquí en Bahía Blanca la noticia preponderante es un pequeño escándalo que tenemos dentro del municipio, pero que realmente no hace a la cuestión que vamos a tratar hoy. ¿Tenéis un escándalo? Sí. Ah, bien, está bien. Da gusto ver que hay escándalos en todas partes. No, sí, acá en Bahía Blanca nos estamos entrenando lindo en los últimos 5 o 6 meses. Y realmente la población acá de Bahía Blanca en general está muy indignada, porque generalmente en estos 22 años de democracia continua que tenemos y disfrutamos en Argentina, el gobierno comunal o los gobiernos comunales que se habían sucedido no habían ofrecido escándalos así muy rutilantes, pero realmente sí, y hasta ahora se está decidiendo la suerte del intendente. Vaya, bueno, de esto sabemos en España también mucho, pero creo que será para otro programa. Sí, sigo presentando a quienes están aquí en Madrid. Hoy nos acompaña también Alex Baer. Hola, Alex, Masha. Nos conocemos de algún que otro programa. Sí, creo que me suena tu cara, pero muchas gracias por ¿Las caras suenan ahora? Sí. Bueno, es una expresión muy madrileña esta, ¿no? Bueno, Masha, sí, gracias por la invitación. Yo me voy a limitar sobre todo a escuchar. Realmente es un placer también poder saludar a Pablo, a Rolly y a Rodolfo, a quienes había escuchado. Y a Rodolfo Klickmann tengo una pregunta específica para él. ¿Cómo es Shtetl o Shtetl? ¿Cómo se llaman los pueblos, las aldeas previas? Quizás... Eso es algo que siempre yo me reía con ustedes. Yo creo que... Masha está poniendo cara como brevemente. En mi familia se decía por favor, Rodolfo. Telegráfico tiene que ser. En mi familia se decía Shtetl. Eso depende de la región de la que provenga cada familia judía. Es lo que pienso. Yo siempre escuché Shtetl, y bueno, para aclaremos quien no sepa lo que son las aldeas judías previas al Holocausto, donde vivían las comunidades judías, sobre todo askenazíes, fundamentalmente. Bueno, Masha, adelante. En tu Shtetl, Alex, ¿cuáles son las noticias más importantes de la prensa? ¿Con qué...? Bueno, en mi Shtetl, que se llama Madrid, aquí la noticia más importante del día de hoy, que es el jueves, es ese encuentro entre Batasuna, que es el brazo político del grupo terrorista ETA, el encuentro con la dirección del Partido Socialista de Euskadi, que ha levantado ampollas y polémica porque Batasuna todavía es un grupo ilegalizado. Yo creo que esa es la noticia en España del día. Bueno, y
hoy es una ronda especial porque tenemos a un nuevo invitado, en este caso desde Jerusalén, que es Rolly Silberstein. Rolly, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, de nada. No? Muy contento de estar con ustedes por primera vez, o por segunda vez creo. Cierto, sí, porque estuvo en una entrevista con Dalia y Rolly desde Israel, cuando empezábamos con la radio hace más de 2 años. Sí, bueno, yo ahí no estaba todavía, yo no había nacido. Rolly, me imagino, te preguntaría a ti también cuál es la portada en Israel, en los periódicos, de qué se habla. La primera sensación que uno tiene es que la gente no sabe lo que está pasando, en el sentido de que por lo general hay ciertas escaladas de violencia y después la situación se tranquiliza. Ahora, la portada más importante es que ayer cayó un cohete en Ashkelon, en el centro de Ashkelon, y eso es realmente una escalada, porque hasta ahora nunca llegó un cohete desde Gaza hasta el centro de Ashkelon. Lo máximo que llegaron fue hasta el sur de Ashkelon. Y hoy a la mañana el ejército entró al norte de la franja de Gaza y se está ocupando para contrarrestar esos cohetes. Uh-huh. Pero en general la sensación es que la gente no sabe para qué lado el gobierno va a ir. Si va a seguir la escalada de violencia, o si va a haber un diálogo con el Hamas, o si va a haber un diálogo o algún intercambio de rehenes. Y la gente la opinión pública está muy dividida ahora, porque hay gente que dice que sí tiene que haber intercambio, y otra gente dice que no tiene que haber intercambio. Y cada uno da sus razones. De hecho, no sería la primera vez que se negocia con los terroristas, ¿no? Yo recuerdo aquel intercambio que hubo presos por 2 cadáveres de soldados del Líbano y otras situaciones donde no se negoció, como hace 14 años con el secuestro de Nachshon Waxman, ¿no? Otro soldado secuestrado en Cisjordania. Y la madre de Nachshon Waxman salió hace 2 días o 3 días, publicó un artículo en el diario Haaretz y dice que realmente enojada, porque dice que sí, que tiene que haber un cierto diálogo para tratar de liberar a los rehenes, porque hay antecedentes. Y el último antecedente fue que liberaron a creo que 100 terroristas por un militar retirado, que se llama el Hanan Tenenbaum, que estaba prisionero en el Líbano. Y este militar retirado parece que tenía... Sí, ¿Rolly? Uy, me parece que hemos perdido a Rolly, ¿no? ¿Hola? Sí, se cortó, parece. Vaya, se ha cortado. Un participante se incorpora a la multiconferencia. ¿Hola? Hola. Rolly, ¿sigues ahí? Sí, se cortó. Sí, pareció que se cortaba, se cortó. ¿Hasta dónde llegué? Estabas explicándonos lo de que la madre del soldado que había sido secuestrado había publicado en Haaretz una carta. Claro, una carta que decía que ella apoyaba que hubiera diálogo con Hamas, porque ya hubo diálogo y ya se liberaron terroristas por soldados. Precisamente respecto a esto yo quería haceros una pregunta. Yo creo que es de orden de opinión. Decía Rodolfo antes, uno espera que un primer ministro se porte no como un padre, sino como un primer ministro, aunque el padre de este soldado puede tener todo el apoyo nuestro. ¿En qué medida uno dice sentarse a hablar con terroristas es muy dudoso, pero bueno, hay que reconocer que personalmente considero que tiene que haber un diálogo con los palestinos para llegar a un acuerdo, pero ¿en qué medida el hecho de acceder a un chantaje de este estilo no es abrir la puerta a otras posibles amenazas y otras que se actúe de la misma manera en el futuro? Mira, yo creo, como estábamos hablando en otra oportunidad, la paz se tiene que hacer con los enemigos y no hay paz posible con los amigos porque no es necesario. Esta escalada de violencia a lo mejor se podría llegar a neutralizar si se pusiera un poco más de empeño en diálogo, creo que por ambas partes. Por supuesto, uno está hablando a 14.000 kilómetros de distancia y no puede saber exactamente la temperatura que se vive en ese momento en Israel y en los territorios.
pero me parece que lo más indicado, ya que la otra parte es inaccesible, y posiblemente Israel pudiera dar un primer paso que no lo comprometiera a nada, sino simplemente decir, bueno, señores, vamos a hablar, estas son las condiciones. Eso es lo que opino yo. Por supuesto, estoy muy cómodo en mi casa y no tengo la angustia de saber que al salir puedo ser víctima de un ataque suicida o que ninguno de mi familia puede sufrir nada. Creo que ese sería un camino, me parece a mí. ¿Vosotros qué opináis? ¿Yo? Por ejemplo, sí. Bueno, acá hay cierta confusión porque no se sabe realmente quién tiene al soldado. Se dice que lo tiene Hamas, pero no se sabe si el gobierno elegido del Hamas realmente controla la situación. No se sabe realmente quién controla la situación. Y tal vez el control viene desde Siria. Acá, lógicamente, como dije antes, la opinión pública está muy dividida con respecto a esto y no se sabe cómo va a terminar. Como ya hubo antecedentes de diálogo y como ya hubo antecedentes, entonces es más fácil decir que se puede dialogar. Claro, el problema es que no se sabe muy bien con quién. ¿Con quién ¿no? está así la Claro, situación? ese es el gran problema. Aunque los egipcios están tratando de mediar. Y puede ser que en estos momentos que hablamos, en la opinión pública o digamos en el gobierno hay cierta confusión, o vemos que hay cierta confusión, en una de esas hay cierto diálogo secreto que nosotros no lo conocemos. Es probable ¿No se podría ir directamente a hablar con Abbas, con el presidente palestino, que siempre se mostró tan dispuesto al diálogo? El problema es que él no controla la situación en Gaza. ¿Cuál es la situación en estos momentos de Abbas? Porque es verdad que él siempre se ha mostrado muy abierto al diálogo, condenó sin ningún tipo de dudas y creo que en todos los idiomas necesarios este secuestro. ¿Dónde está ahora? ¿Qué es lo que se espera de él? ¿Se puede esperar algo de él? Él lo que se dice ahora que él está en un contacto, digamos, una relación positiva con el primer ministro que es del Hamas, Ania se llama. Están en diálogo constante y la cuestión es, parece que el primer ministro del Hamas tampoco controla la situación de lo que está pasando en Gaza. Hoy salía... Son grupos más pequeños que están controlados, parece que desde Siria. Pero no se sabe. Los egipcios están tratando de mediar. Acá realmente no se sabe mucho. Más que lo que apareció hoy, por ejemplo, que el padre de Gilad Shalit salió por primera vez a dar una conferencia de prensa y dijo que quiere hablar. Incluso él habló con una persona del Hamas por radio, una persona desde Siria. Él habló con él y tuvieron un cierto diálogo. Más que eso, todavía está la situación muy confusa. Ahora, te hago una pregunta, Rolly. Esta cuestión del secuestro del soldado israelí, ¿es más que nada para medir fuerza contra Israel o para tomar una posición de poder dentro de esos grupos que están luchando por la hegemonía dentro del Hamas o del movimiento palestino? ¿Cómo es la situación? Es probable que sean las dos cosas. Uh-huh. Es probable que no, en realidad lo que querían hacer un ataque a la base militar ahí en la frontera con Gaza y no esperaban secuestrar a alguien. Uh-huh. Les salió así de suerte. Realmente no se sabe. Lo que sí es muy importante para los palestinos, que los palestinos que están en cárceles israelíes es uno de los temas a discutir con Israel. Es uno de los temas que en los que ahí va a haber tiene que haber un diálogo, porque hay muchísimos palestinos y son, digamos, los héroes, los héroes dentro de los palestinos, los héroes para ellos son la gente que está en cárceles israelíes. Yo quería avanzar un poquito con esto, con lo que está sucediendo, pero más que quedándonos en Oriente Medio, viendo lo que está pasando desde afuera. Nos estabas hablando, Rolly, de la importancia de Egipto dentro de las negociaciones, que probablemente sea el país que se sitúa mejor aquí para poder llegar a algún tipo de acuerdo, para ayudar a que se lleguen a acuerdos. La ONU, hablemos de la ONU, que se supone que es representante de la opinión del resto del mundo. En este caso, bueno, no es justo decir la ONU, tenemos que hablar
de un nuevo, digamos, un consejo nuevo inventado que recientemente ha empezado a andar, y es el Consejo de Derechos Humanos, que ha condenado las operaciones militares de Israel y, sin embargo, no ha hecho absolutamente ningún comentario con respecto a al hecho de que tienen que liberar los palestinos al soldado, y no ya solamente liberar al soldado secuestrado, sino dejar de lanzar cohetes. ¿Cómo lo han visto esto? ¿Cómo lo viven? Rodolfo, sé que esto te ha indignado especialmente. Yo soy muy escéptico con respecto a las Naciones Unidas hace muchos años, por una sola razón. No en el Consejo de Seguridad, donde el veto de Estados Unidos siempre va a evitar que se apliquen sanciones contra Israel, pero en este tipo de organismos de inferiores hay una gran cantidad de países musulmanes que imponen su voto. Entonces, cuando se dice votaron 37-4 o una cosa por el estilo, la verdad de la historia es que están votando 37 países musulmanes contra 4 países occidentales. Eso es lo que está ocurriendo. Si uno mira quiénes están en derechos humanos en las Naciones Unidas, va a haber cosas aberrantes, países, dictaduras, gente que no respeta los derechos humanos de ninguna manera, están ahí erigiéndose en los campeones de los derechos humanos. Entonces esto también en algún momento va a haber que explicarlo bien a la gente, sí, bueno, para que vea quiénes son los que se erigen en defensores de los derechos humanos. Precisamente, mira, me alegra que comentes esto porque, de hecho, la Unión Europea no ha apoyado este documento. Sí, es verdad, eso lo leí, pero me estuve buscando una lista de los países que participaron. Yo la tengo. No encontré. Yo tengo quienes han apoyado esto, aparte de los países árabes islámicos. No. Ha sido apoyado por Rusia, China, la India, Sudáfrica, Guatemala, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. Curiosos países que se alinean con este texto. ¿Cómo se explica eso, Rodolfo y Pablo? A mí me produce una enorme molestia, te diré. Una enorme molestia que el gobierno argentino adhiera a un pedido de sanciones sin mirar la otra cara de la moneda. Yo creo que más o menos responde a la desorientación que tienen los países latinoamericanos en cuanto a lo que está pasando en el mundo y particularmente en Israel. Es decir, que Argentina, Brasil o Perú voten una de esa resolución de esa manera, no se muestra más que a ver para dónde sopla el viento y cómo podemos acomodarnos de alguna manera enfrentando al enemigo común que tenemos en esta región, o para algunos que es Estados Unidos. Todo lo que moleste y perturbe a Estados Unidos va a ser aprovechado en estos momentos por ese aire enrarecido que se está respirando en América Latina. Bueno, y acá en Israel, lógicamente, esta decisión no influye en lo más mínimo, incluso hay gente que se lo toma con humor, todas estas decisiones, porque ya... Obviamente no tiene ningún peso, ni siquiera moral. No me imagino. Bueno, de hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU creo que llegó a estar presidida en algún momento por Libia, otra vez por Cuba o por Siria, es decir, eso creo que dice mucho también sobre esa comisión, ¿no? No, lógico. Bueno, es una comisión muy nueva, yo me imagino que también, claro, en Israel va a ser, fíjate, otra condena. Desde luego, no, ya. ¿Y tú, Alex, cómo te sientes cuando por una vez España no está entre los atacantes? Bueno, yo más que nada, no sé, me parece muy bien que el gobierno no se haya sumado. No, esto es Europa, es una cuestión europea. Claro, sí, lógicamente. Pero si uno ve cómo ha reflejado la prensa en los últimos días, creo que hemos sido optimistas en los últimos meses, que pensábamos que las cosas mejoraban, pero creo que está cayendo de nuevo en picado la imagen de Israel, por lo menos en los medios de comunicación, a juzgar por los artículos, imágenes y viñetas de opinión que están saliendo en los últimos días. Sí, bueno, están saliendo unas viñetas un poco indignantes, de hecho una que se vuelve a hacer las comparaciones estas de Shoah y lo que está sucediendo en estos momentos. Sin embargo, yo, habiendo vivido momentos bastante más extremos en España contrarios a Israel, creo que estamos en la panacea en estos momentos. Yo quisiera aclarar que Israel entró a la franja de Gaza, pero entró a los límites de la franja, no entró a ciudades todavía. No hay contacto directo todavía entre la población civil y el ejército. Y eso es muy importante aclarar. Eso es una cosa. Lo segundo es que la causa más importante de que Israel haya entrado de esta escalada son los cohetes. Y de eso nadie menciona nada.
son los cohetes que caen a Sderot y a toda la zona que alrededor de la Franja de Gaza. Sí, que son constantes. La gran causa de la escalada son los cohetes, más que el secuestro del soldado. El secuestro del soldado dio, digamos, el tono final para la decisión final para entrar. Pero la gente no puede vivir alrededor de la Franja de Gaza porque está todo el día amenazada con cohetes. Yo quiero cambiar de tema un poco. Seguimos hablando de cohetes, pero de otro estilo, también preocupantes, más que nada para ver cómo se ha reflejado ahí en la prensa y si se le ha dado una importancia lo que está sucediendo hace el 4 de julio, día seleccionado también un poco simbólicamente. El régimen de Corea del Norte lanza unos misiles, más como una demostración de lo que pueden llegar a tener como que una demostración de lo que tienen, misiles que podrían llegar a alcanzar Alaska según algunos de los estudios, una clara amenaza del régimen norcoreano, que según aquí lo que se está pretendiendo en el fondo es también conseguir cosas a cambio de no desarrollar ese armamento nuclear. Pero tienen desarrolladas, ¿no? Bastante desarrolladitas, sí, ¿no? Sí, pero tampoco... esos cohetes son... Sí, pero cayeron... Comparado con los Qassam... El primero se desintegró a los 4 minutos de salir. ¿No? Bueno. Por supuesto que es preocupante, pero yo me empiezo a plantear, y no sé, quiero abrir esto con ustedes y comentarlo, si no habría que revisar esto de la no proliferación de armas, porque el caso de Irán no está olvidado, está aquí, pero parece que se pone en el congelador durante un tiempo. Surge lo de Corea del Norte. Se están lanzando demasiadas cosas, incluidos los misiles Sderot. Habría que hacer realmente una revisión más... ¿No hay miedo, por ejemplo, en Israel, a que se revise desde un punto de vista más global la cuestión de armamento nuclear? Realmente no se habla de eso ahora. De lo que se habla es de lo que está pasando en Gaza. Pero lo que estuve leyendo es que Israel realmente está amenazada por cohetes por todos lados. O sea, no solamente cohetes de largo alcance que podrían llegar de Irán, sino desde del Líbano, del sur del Líbano hay cohetes, también de cierto largo alcance se puede llegar hasta Haifa, o de Siria. Así que por todos lados Israel está amenazada. Es un tema que todavía no se habla mucho, pero de a poco la gente está apareciendo en los diarios y de a poco, digamos, se está concientizando de que Israel está realmente amenazada con cohetes por todos lados. ¿En Argentina se ha dado algún tipo de eco a esta noticia? Hoy aparecieron dos noticias referentes a esto. Primero, que Japón pactó con Estados Unidos un corset antimisilístico que va a rodear todo el territorio japonés. Alguna vez en Israel llegaron esos misiles Patriots en la época de Saddam Hussein. Presumo que será ese tipo de misiles antimisiles. Y hoy el presidente de Rusia, Putin, intimó a Corea del Norte a que cese de mandar cohetes. Lo cual, que lo haga Rusia a mí me parece bueno, porque no es muy común, ¿no? Sí, Rusia y China en este sentido se han alineado en el mismo lado. Sí. Curiosamente. Y bueno, vamos a tener que ir concluyendo. Me gustaría, antes de terminar, una pequeña mención. Entramos en el mes de julio. Pablo, me recordabas el otro día cuando hablábamos, es el mes del atentado de la AMIA. Se van a cumplir los 12 años, si no me equivoco, de... 12 años. 12 años, sí. Hay previstas, me imagino, conmemoraciones. ¿Y en qué está en estos momentos el caso judicialmente? Mira, el caso, sí. Judicialmente, sí. Todo eso fue embarrado de tal manera que no hay en este momento ningún detenido. Y yo no sé realmente a quién culpar de que todo eso fue embarrado, porque hay varios responsables de que todo esto haya quedado sin nada. Hay varios. Con respecto al acto central, yo naturalmente, como siempre, voy a estar ahí. Y lo otro que citó él el otro día es el de los pilotes que se fueron poniendo en distintos edificios que no pertenecen a la comunidad judía, como una manera de recordar esto. Sí, aquí en Bahía Blanca también se está preparando un acto para el 18, pero a medida que pasa el tiempo
las palabras es como que ya sobran, las actitudes ya no por lo menos no tienen la misma fuerza que tenían años anteriores. El hecho es que lamentablemente vamos a seguir exigiendo justicia, pidiendo que se solucione el tema, este trágico tema, pero como decía Rodolfo, me parece que se ha enviciado de tal manera el procedimiento que los que querían beneficiarse con este enviciamiento lo han conseguido, y de aquí en más no sé qué puede llegar a pasar. Vamos a seguir recordando a los muertos, vamos a seguir indignándonos por lo que pasó, pero va a ser, y a medida que sigan pasando los años, lamentablemente va a ser un recuerdo cada vez más difuso. Y habrá que seguir indignándose por todo lo que no se ha hecho al respecto. Por supuesto, pero siempre todo esto tiene un límite, que es la memoria del hombre, y eso sabemos que es elusiva y poco a poco se va diluyendo cada vez más. En fin, bueno, no quería terminarlo con esta esperanza más bien triste, pero tenemos... Y es una desesperanza cierta, uno vive aquí en Argentina y va conociendo cómo son los mecanismos de la justicia, y no solamente en el caso de la AMIA, que es el más emblemático. Hay muchos casos que también pasa el tiempo, se diluyen, se disuelven, la gente se olvida porque siempre pasan cosas nuevas, y bueno, hay que seguir con el recuerdo de la gente que desgraciadamente falleció ese día. Bueno, pues seguiremos con el recuerdo, que es un poco nuestra obligación. Sí, por supuesto. Muchísimas no hay que matarlo gracias. 2 veces. No, exacto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que la semana que viene quieran volver. Pablo Frenkel desde Bahía Blanca, Rodolfo Klickmann desde Buenos Aires, Alex Bar desde Madrid, y muchas gracias Rolly Silverstein por habernos dedicado algo de tiempo y haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes por su atención. Nos reencontramos la semana que viene en La Ronda.